muchísimas gracias. Vamos a comenzar la mesa siguiente, eh, que se titula, permítanme, Es que se es la Empieza mesa. empezó demorando. tarde. El problema es que se empezó casi media hora tarde. Así es, 15, un poquito, 15 minutos tarde, ¿no? Pero bueno, vamos Pero ya a estamos dar. en hora, ¿no? Sí, A las estamos 15 en ya. tiempo, parece ser. Bueno, vamos a comenzar la mesa 3, arqueoastronomía. En esta mesa estarán con nosotros el doctor Rubén Morante López, el doctor Ricardo Fernando Moyano Vasconcelos y el doctor Juan Manuel Rafael Simbrón. Entonces, si me permiten, les recuerdo que tenemos 20 minutos para las ponencias y que lo que vamos a hacer es los presento conforme vayan a participar. ¿Les parece bien? Entonces vamos a comenzar con el doctor Rubén Bernardo Morante López. Mientras él comienza a subir su presentación, voy a leer su semblanza. El doctor Morante López es maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia INA y doctor en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Tiene menciones honoríficas en ambos posgrados en menos de 3 años. Recibió los reconocimientos de Diputación en Buenos Aires en el 2004 de la Secretaría de Cultura de Argentina, en 2011, Alfonso Villarrojas en 2018 y es maestro distinguido al premio al decano en 2019 y trayectoria en investigación también en este año. Es catedrático en el Tecnológico de Monterrey y TES, en la ENA y en la Universidad Veracruzana, donde actualmente es catedrático investigador titular C en el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes del campus de Jalapa UB. Fue director del Museo de Antropología entre el 97 y el 2005 y es gestor y creador del primer centro de cómputo de la Universidad Veracruzana en la región Orizaba, Córdoba. Cuenta con más de 200 publicaciones en inglés, español, inglés, portugués, francés, alemán, holandés y ruso. Y entre sus líneas de investigación constan museografía, historia del arte e historia de las ciencias desde la geografía y la astronomía. Pues sin más voy a dar la palabra al doctor Morante. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Felicidades, Johanna. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. Voy a tratar de ser muy breve, ya que ya vi que estamos fuera de mal de tiempo. Voy a tratar de hacerlo en menos de 20 minutos. Bueno, todo lo que he estado sacando, voy a ser muy breve, con relación a las últimas fechas, ha tenido que ver con mis dos tesis de grado, que las dirigió la doctora Johanna Broda, y que no fueron publicadas. Entonces creo que había cosas ahí que era importante dar a conocer, y las he estado sacando ya sea como artículos de difusión o como artículos, pues ya para revistas más serias. Entonces, he tratado de darlas a conocer. Y bueno, y a eso me he dedicado los últimos años. Y creo que lo voy a seguir haciendo. Tengo todavía algunas cosas que sacar de esas tesis y creo que si se quedaron muchos años guardadas, pues también es importante que las conozcan, que se conozcan, ¿no? Pero en fin, pues eso es como una breve nota. En esta ocasión les quiero hablar de las montañas sagradas de Teotihuacán. Como saben, siempre el Cerro Gordo, que está en la parte de atrás de esta fotografía, que tomamos durante nuestros estudios entre 93 y 96 en Teotihuacán, este Cerro Gordo ha sido considerado la montaña sagrada de Teotihuacán, y yo creo que no nada más es esa montaña. Aquí tenemos a la pirámide de la Luna, que se pone como una especie de réplica del Cerro Gordo, y el Cerro Gordo como el punto de donde vienen todos los manantiales, de donde bajan todas las aguas hacia el valle de Teotihuacán, algo que es vital para los habitantes, por supuesto. Entonces, tenemos aquí la pirámide de la Luna, que se antepone como una réplica de la montaña, pero creemos que hay más montañas sagradas. En aquella época de mi tesis, yo he resumido en este cuadro lo que son
una serie de factores que pudieron haber influido en el origen, no solamente de la traza urbana de Teotihuacán, sino también de su ubicación. Entonces, mencioné factores ecológicos y factores ideológicos. Entre los factores ecológicos, mencioné la geografía y la meteorología y la astronomía en especial con relación a los ciclos solares, y en los factores ideológicos, sobre todo el simbolismo de las cuevas y montañas y el calendario como una creación humana que tiene mucho que ver con la ideología. Por supuesto que todos estos factores ecológicos e ideológicos influyen en factores económicos que tienen que ver con el comercio y en factores productivos que tienen que ver con las fuentes de materias primas. Bien, vamos a hablar de la pirámide de la Luna primero que nada. Es importante, como les dije, porque se encuentra en la cabecera de la calle de los Muertos. La calle de los Muertos es el principal eje organizador del urbanismo teotihuacano. Está muy cerca de la ciudad vieja, lo vamos a ver más adelante, la Old City, como le dijo Milon, que está en el sector N6W3 de Teotihuacán, está muy cerca, es de hecho el monumento más cercano a la ciudad vieja, es también el edificio monumental más cercano al Cerro de Malinalco, que es el cerro más cercano también a la zona arqueológica de Teotihuacán, y por siglos se creyó que tenía un cuerpo adosado, este que tenemos aquí al frente, que era un cuerpo adosado al cuerpo principal de la pirámide. Sin embargo, las excavaciones de Cabrera y Sugiyama en 1999 nos dijo que en realidad se trata de una de las primeras construcciones del edificio. Primero, en este mapa, el mapa de Milon, que es el más utilizado, por supuesto, vemos el eje del urbanismo y todas las calles paralelas a este eje urbano, tanto hacia el este como hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, ¿verdad? Tenemos aquí a la pirámide de la Luna, aquí la tenemos en este otro pequeño mapa, que es una ampliación del sector central, y aquí tenemos la ciudad vieja, como ven, está muy cerca de la pirámide de la Luna. Entonces, también se supo, gracias a las excavaciones de Cabrera y Sugiyama del 99, se supo que probablemente la pirámide de la Luna sea contemporánea con la pirámide del Sol, cosa que antes se pensaba que la del Sol era más antigua. Entonces, estos hechos pues nos dicen algo importante. Probablemente la pirámide de la Luna tuvo mucho que ver con el urbanismo de Teotihuacán. Bien, aquí tenemos lo que descubrieron Saburis y Fukuyama, el edificio 1, que es este que está en azul oscuro, luego sigue el edificio 2 en azul más claro, luego en el edificio 3, que está casi igual que el edificio 2, es por una pequeña ampliación del edificio 2, el edificio 4 que ya se mete hacia la parte norte, ¿verdad? Pero que respeta siempre la cabecera de la calle de los Muertos, como la van a seguir respetando los siguientes edificios, el 5 y el 6, ¿no? Entonces, esto fue importante para lo que vimos. ¿Por qué fue importante? Porque el día del solsticio de verano, viendo el atardecer hacia el Cerro Malinalco, pues tenemos que el sol se oculta exactamente en la cúspide de este Cerro Malinalco. Pero esta fotografía está tomada y la tomé durante mis estudios de tesis en los años 93 a 96, que lo trabajé con el profesor Eduardo Matos, dentro de aquí, que me aceptó como parte de su proyecto especial, ¿verdad? Tomé esta fotografía, pero no la tomé desde la cúspide de la pirámide, sino que la tomé desde el adosado, que resultó finalmente ser uno de los edificios más viejos, pero era el que me daba la mejor orientación para este efecto que está aquí, lo vemos aquí en el dibujo de abajo, aquí la tenemos desde el adosado, desde la cúspide de la pirámide ya se me desfasa un poquito hacia el norte, ya no está en la cúspide, está en la ladera, ya sale por acá, sale en la ladera. Desde la pirámide del Sol ya sale mucho más al sur, ya sale en la ladera al sur, que esto era un cráter, el cráter del Cerro Malinalco, y desde la ciudadela sale muchísimo más al sur. Entonces tenemos que el punto más significativo para el solsticio de verano con la puesta del sol, ¿verdad? Es, sin lugar a dudas, este adosado que es el edificio, realmente el edificio más viejo, de la pirámide de la Luna. Desde la misma pirámide de la Luna vamos a ir viendo una serie de atardeceres, ¿verdad? Hacia el poniente nos vamos a ir bajando, ¿verdad? Y aquí tenemos que desde la pirámide de la Luna tenemos un alineamiento del Pico Tres Padres, en el Pico de Tres Padres en la parte posterior y el Cerro Chiconautla en la parte del frente. Esto es muy significativo ya que en ambos cerros, por ejemplo aquí en el Cerro Chiconautla, tenemos un culto a lo que le llaman la piedra meona, que es una especie de vagina que se encuentra allí, y por eso le llaman la piedra meona, porque de esa especie de vagina está goteando agua durante casi todo el año, ¿no?
Y además, pues tenemos que el Pico Tres Padres está cerca de la parte del culto femenino de la Virgen de Guadalupe. Si nosotros vemos este mismo perfil del horizonte occidental desde el Cerro de Gordo, pues tenemos que ya no se dé el alineamiento tan claro, y si lo vemos desde la Ciudadela, pues se va mucho menos. Entonces tenemos que la pirámide de la Luna pudo haber sido, este lugar donde se construyó la pirámide de la Luna, pudo haber sido construida por varios factores. El siguiente es lo que un poquito estaba presentando Arturo hace rato, el solsticio de invierno en el Pico de Orizaba. Como dijimos hace rato, lo dijimos desde los años 80, nuestras primeras subidas al Pico de Orizaba, como a todas las montañas de alrededor de Teotihuacán, casi siempre eran subidas que yo hacía de manera solitaria, arriesgando muchas veces mi vida, ¿verdad? Pero ni modo, era tanto mi interés en investigar acerca de esto que lo hacía por también mi afán por la aventura, ¿no? Era un poquito eso, ¿no? Entonces aquí tenemos precisamente la salida del sol sobre el Pico de Orizaba el día del equinoccio, rompiendo el sol aquí. Desde aquí se ve la ladera del Popocatépetl, desde el Popocatépetl, ¿no? Pero en el solsticio de invierno, la sombra del Pico de Orizaba, que yo la veía desde aquí, se dirigía a otro punto dentro del altiplano central de México, ¿no? ¿Hacia dónde? Siempre me pregunté, y resultó que, como vemos en esta foto, esta está tomada desde la cúspide del Pico de Orizaba. Esta sombra triangular piramidal del Pico de Orizaba, aquí tenemos la Malinche, aquí tenemos el Ixtaccíhuatl, aquí tenemos el Popocatépetl, se dirigía a algún punto importante y resultó ser precisamente Teotihuacán, resultó ser Teotihuacán, algo que ya había visto Malmström, pero lo había visto desde la geografía, con esa visión de los mapas. Yo aquí ya lo vi desde los 80s, sin conocer que Malmström ya lo había dicho, yo lo vi desde el campo, desde la cúspide del Pico de Orizaba. Ahora vamos a seguir recorriendo los horizontes de Teotihuacán. En el equinoccio, por ejemplo, tenemos la salida del sol visto desde por supuesto, desde nuestra base, desde el adosado de la pirámide de la Luna, casi en este cráter, ¿no? Casi en este punto que es como una boca de un cráter del Cerro Colorado Grande, el Cerro Colorado Grande. Si nosotros vemos este mismo amanecer en el equinoccio desde la pirámide del Sol, lo vamos a ver en esta ladera, y si lo vemos desde la Ciudadela, lo vamos a ver en esta otra ladera mucho más plana. Entonces, probablemente, a mi modo de ver, la salida en el equinoccio más significativa que tenemos es precisamente desde la pirámide de la Luna. Y vamos a ver la salida del sol en el solsticio de verano, para terminar con las salidas del sol desde la pirámide de la Luna, y lo tenemos hacia el Cerro Tepeapulco, exactamente en la cúspide del Cerro Tepeapulco, donde sabemos que hay un sitio que probablemente es un asentamiento teotihuacano, con una pirámide de estilo teotihuacano y con estas cruces punteadas de estilo teotihuacano que abundan en este sitio que se llama Chihuingo, al pie del Cerro Tepeapulco, ¿no? Que probablemente en el mismo sitio de Chihuingo esté diciendo el lugar donde nos marca, el lugar del año, Sigwit, año, el lugar del año. Entonces tenemos en el solsticio de verano una salida solar significativa hacia el oriente y una puesta solar significativa también hacia el Cerro Malinalco. Si nosotros vemos este amanecer desde la pirámide del Sol, no es tan significativo, y de la Ciudadela pues mucho menos, ya que salen desde la Ciudadela sobre el Cerro de Santa Ana. Todos estos cerros los pude recorrer, tuve la suerte de poder subir a ellos, y aquí los tengo en los perfiles que puse en mi tesis doctoral, ¿verdad? Los amaneceres desde Teotihuacán, este perfil calendárico que después lo retomaron para reproducirlo en el Museo Beatriz de la Fuente ahí en Teotihuacán, ¿verdad? Y tenemos entonces estos tres, desde estos puntos, aquí al Pico de Orizaba, al Colorado Grande, al Cerro de Tepeapulco en Chihuingo, al Pico Tres Padres. Esto no se da exactamente en el solsticio, ¿verdad? No se da exactamente en el solsticio de invierno, el solsticio de invierno es un poco al sur, sino que del día de San Martín. El día de San Martín, recordemos que el sitio que está cerca de la pirámide de la Luna se llama San Martín Teotihuacán, y que su fiesta, el santo patrón aquí, y aquí lo tenemos desde la cúspide de la pirámide de la Luna. El norte y sur astronómicos, esto lo estamos viendo desde el Cerro Patlachique, ¿verdad? Tenemos que hay un alineamiento entre la pirámide del Sol y de la Luna y la cúspide del Cerro Patlachique. Tenemos que nos marcan el norte-sur casi astronómicos, hay una pequeña diferencia de 1 grado, ¿no? Entonces tenemos que en Teotihuacán tenemos una serie de
de horizontes calendáricos y una serie de direcciones marcadas, ¿verdad? Tenemos la primera, la que les mencioné, en el Cerro Malinalco, la segunda en un cerro que se llama Cerro Colorado Chico, que es hacia el equinoccio, ¿verdad? La tercera hacia el alineamiento de los cerros Chiconautla y Pico Tres Padres, la cuarta, el alineamiento entre el Patlachique, la pirámide del Sol y de la Luna hacia el Cerro Gordo, un poquito hacia el sur del Cerro Gordo, en el solsticio de invierno hacia los cerros Mesas Quebradas, ya que desde allí no se ve el pico de Orizaba, pero si uno va al punto donde ve uno salir al sol en cerros Mesas Quebradas, ya tienen una estación para observar, ¿verdad? Al pico de Orizaba, donde sí se ve el pico de Orizaba y salir al sol sobre el pico de Orizaba. Tenemos al Cerro Colorado Grande y al Cerro de Tepapulco. Tenemos esta especie de doble cruz, ¿verdad? Una cruz de San Andrés y otra cruz suiza, ¿no? Una especie de doble cruz, que también la vamos a ver, por supuesto, desde un sitio. Este esquema lo vamos a ver en un patio que se llama el Patio de los Altares. Arturo mencionó a Otto Schönduve. Schönduve fue el primero que vio el Patio de los Altares, que está exactamente enfrente a la adosada de la Pirámide de la Luna y en la cabecera de la Calle de los Muertos, ¿verdad? Tenemos este Patio de los Altares. Schönduve ya lo manifestó y lo exploró y escribió un artículo hace muchos años. Nuestro querido Otto, que ya falleció, como decía Arturo, ¿verdad? Lo consideró un esquema cósmico. Entonces, el Patio de los Altares está exactamente enfrente y solamente se ve desde un punto de vista alto, o sea, solamente se ve desde arriba, o sea, se ve muy bien desde estos primeros edificios de la pirámide de la Luna. Aquí tenemos el Patio de los Altares con un esquema cósmico, ¿verdad? Con los puntos intercardinales marcados por los altares, los puntos norte, sur y este, oeste, ¿verdad? Marcados con otros dos altares. En realidad son 10 altares porque tiene la entrada aquí que está custodiada por dos altares, ¿no? Entonces, es un esquema cósmico que también vamos a encontrar en otros sitios de Teotihuacán, como por ejemplo en la Ciudadela. Tenemos esta pintura de uno de los edificios más tempranos que fue excavado por Rubén Cabrera en los 80s, ¿verdad? Tenemos este esquema que lo vamos a ver más claro en el siguiente. Este es el esquema de esta pintura mural que está en la Ciudadela, ¿verdad? Y tenemos muchos otros esquemas de cruces de San Andrés, por ejemplo, entre los Olmecas, de la época del Preclásico, pero en la misma Teotihuacán lo tenemos en esta cruz que se encontró en una vasija de allí. La vamos a tener también en Xochicalco, ¿verdad? Durante el periodo epiclásico y en el postclásico, por supuesto, con este signo que es el signo del Naolin, del movimiento. La vamos a ver en este famosísimo esquema también del Códice Feyerabad-Meyer, la página 1, donde tenemos una serie de puntos intercardinales y una serie de puntos cardinales marcados por árboles sagrados, por plantas sagradas, por las fechas, por supuesto, por las fechas de los años, los 4 años del calendario. Entonces la tenemos presentada. Entonces probablemente desde la pirámide de la Luna se tenía esta idea de este esquema cósmico que lo van a reproducir, como dijimos, en el Patio de los Altares. Voy a llegar a una conclusión que espero haber cumplido con reducir el tiempo como esperaba. Y digo, el punto donde se ubica la pirámide de la Luna de Teotihuacán pudo ser producto de un descubrimiento en el sentido que menciona Mircea Eliade. Así, la morada de los dioses y de los hombres se fundó y planeó con fines específicos bajo una ambiciosa proyección hacia el futuro grandioso que la ciudad tuvo. Era el sitio sagrado donde se daban hierofanías, teofanías, ontofanías y cratofanías, manifestaciones de lo sagrado, de las deidades, de la verdad y del ser y del poder. Un lugar central en el corazón mismo de Mesoamérica que reproduce al cosmos usando la ciudad como un foro para la puesta en escena del espacio y el tiempo. Muchas gracias de nuevo a los organizadores. Felicidades, Johanna. Con todo gusto participo en tu homenaje y bueno, pues espero haber estado en tiempo. Muchísimas gracias, doctor Marante. Estamos en un muy, muy buen tiempo. Sí, podemos abrir entonces la discusión en torno a la ponencia del doctor Morante y después continuar. Podemos a lo mejor 3 preguntas y sí, que el doctor responda. Y si usted, doctora, también quiere comentar algo en relación con la propuesta del doctor Morante, pues podríamos hacerlo. No sé si en el público que está de manera presencial tengan algún comentario que hacer.
Eh, Buenos días a todos. Más que nada, no es pregunta, sino un breve comentario ahí con respecto a uno de los cerros Digan sus que mencionó. nombres, El, que, sí, diga, bueno, que digan sus nombres. José Guadalupe Chávez, pasante de arqueología. Un comentario con respecto ahí al cerro de Chiconautla. Bueno, pues también recordemos que también en ese cerro hay un marcador teotihuacano de una cruz punteada. Bueno, cuando se planteó la creación del aeropuerto en la zona de Texcoco que se canceló, pues se planeaba partir a la mitad de ese cerro, el cerro de Chiconautla, y con ello destruir parte de la evidencia tanto petrográfica de arte rupestre como también arqueológica, porque también en esa zona, en 1934, George Byland realiza una serie de excavaciones en ese cerro y encuentra parte de lo que era el antiguo altepe de Chiconautla, ¿no? Una zona palaciega. Y también la otra cuestión ahí con la zona de la Sierra del Chichina, del Patlalchique, es que también durante las obras de construcción del aeropuerto se utilizaron varios de estos cerros en donde se hicieron minas para extraer todo el material, tesontle, roca, directamente hacia la zona del aeropuerto, ¿no? A mí me tocó en 2018, hice un recorrido en esa zona y encontramos sitios que estaban más hacia el posclásico y clásico ya teotihuacano, que ya estaban casi devorados, ¿no? Por las minas, ¿no? También el otro problema que hubo dentro de esta construcción del aeropuerto, que se destruye parte del paisaje, el paisaje ritual de la zona de Teotihuacán, y que también en el caso también del cerro de Chiconautla, pues también estuvo a punto de ser destruido, ¿no? Y que afortunadamente la gente del pueblo de Santa María de Chiconautla, de Santo Tomás, hicieron lo posible para evitar eso, ¿no? Y también, ¿no? Que también se está rescatando esa identidad dentro de la comunidad con respecto a su cerro sagrado, que es el Cerro Chiconautla. Eso sería todo. Doctora, quisiera comentar y después para que después Bueno, demos yo la me palabra al siento, doctor Morante. Gracias. pero realmente es un comentario, nada más un agradecimiento, el gusto de ver a Rubén, que ahora hace un tiempo que no nos hemos visto y combina muy bien con lo del otro colega Arturo Montero, que durante muchos años ya hemos colaborado. Yo, aunque asesoré esas tesis, pero más bien yo he aprendido de ellos. De Rubén aprendí muchísimo, sobre todo su monumental investigación sobre Xochicalco, que es importantísimo, y también de Teotihuacán. Y ese ha sido ese diálogo interdisciplinario que llevamos ya, pues ya décadas llevando a cabo, y lamentablemente no siempre hay suficiente apoyo institucional. Y como Rubén trabaja en Veracruz, en Jalapa, pero también en Orizaba. Entonces, no siempre nos podemos ver y hemos colaborado mucho, y yo admiro muchísimo el trabajo de Rubén, y ojalá que pueda haber más publicaciones. Por eso también Arturo se lo tomó por el lado de la tecnología, que es admirable lo que ha desarrollado, pero también es importantísimo publicar libros y artículos, y todos nosotros sabemos qué tan difícil es recibir los apoyos. Así que ojalá, Rubén, saques todos esos libros que tienes pendiente. Es una aportación importantísima a la gastronomía de México. Y para mi simposio, que me lo tomo muy en serio, que soy aquí la festejada, pues representa un campo muy importante, que si bien no ha hecho tantas aportaciones, más bien de tipo general, lo que significa para las sociedades prehispánicas, y lo que hablé ayer de establecer una historia de la ciencia de la civilización prehispánica. Son muy importantes esos trabajos, y agradezco mucho que hayas participado ahorita, y ojalá esperamos tus publicaciones. Y ahora en la era del Internet ya nadie manda sus artículos a los colegas, nadie. Para todo hay que buscarlo en el Internet indirectamente. Así que te exhorto también
dejarme participar en tus últimas publicaciones. Muchas gracias. Mucho gusto en verte. Gracias, Virgil. Gracias, Johanna. Yo solo de ti voy a decir una cosa, lo que comentamos Mari Carmen y yo, siempre que tú nos cambiaste la vida realmente. O sea, eso ha sido muy importante, que has sido una persona importantísima, no solamente en el aspecto profesional, sino también en el aspecto humano. Y te lo agradezco a ti, te lo agradezco realmente. Pues ha sido un esfuerzo de muchos años, ya décadas, de impulsar ese tipo de estudios, no únicamente hablar de la religión en términos de Eliade, que está bien, pero que eso es lo que yo traté de decir ayer, que a mí lo que más me interesa es reivindicar el nivel de conocimiento y de sabiduría y también institucional que tuvieron las civilizaciones prehispánicas de México como parte de la civilización del cuarto mundo, como dice Gordon Patterson, reivindicar las culturas amerindias americanas. Muchas gracias. Pues ya sabes que siempre te estaremos agradecidos, Johanna. Y en cuanto al chico que habló antes, conozco las cruces punteadas del Chiconautla, las conozco muy bien. No es una sola, son varias. Son 4, hasta las que yo conozco allí. Son pequeñas y están junto a unas positas como las que ha estudiado tanto la doctora Broda. Hay varias positas también arriba del Chiconautla y por supuesto que las conocemos. Y muchas gracias a los organizadores y gracias, Johanna, de nuevo. Doctor Morante, tenemos una pregunta de YouTube, la voy a leer. Dice César Morián, ¿hay alguna alineación evidente hacia algún astro en la pirámide de la Luna? Es decir, sabemos que la pirámide del Sol se alinea a la familia 52, pero la familia de la Luna, ¿a qué se alinea? Todo Teotihuacán realmente se alinea hacia la familia de 52. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos las fechas 12 de febrero, 29 de octubre y hacia la puesta solar tenemos la fecha 13 de agosto y 29, 30 de abril. Y esto, la pirámide de la Luna también se alinea hacia esto, por supuesto, ¿no? Aunque está viendo hacia el sur, pues yo creo que toda la orientación en Teotihuacán es una orientación completamente solar y que tiene una motivación pues calendárica principal. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a continuar con la ponencia 2 del doctor Ricardo Fernando Moyano Vasconcelos. La ponencia se titula Iglesias, Santos y Huacas, una aproximación etnoastronómica al paisaje ritual en los Andes meridionales. Voy a leer su semblanza curricular. El doctor Moyano Vasconcelos es licenciado en Arqueología en la Universidad de Chile, magíster y doctor en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, becario postdoctoral del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, Argentina. En el área profesional ha participado en proyectos arqueológicos en el noroeste de Argentina, el centro de México, sudoeste de Estados Unidos y en el norte de Chile. Ha dictado cursos y talleres a nivel nacional e internacional, contando con más de 40 publicaciones científicas y participación periódica en eventos académicos en Europa, Estados Unidos y América Latina. Desde el año 2012 forma parte de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura SIAC y de la International Society of Archaeoastronomy y actualmente es investigador postdoctoral del Departamento de Astronomía en la Universidad de La Serena con temas relacionados a la astronomía cultural y el patrimonio arqueológico de la región de Coquimbo en Chile. Sin más, vamos a dar la palabra al doctor Moyano, por favor. Perfecto. Primero quiero saludar a la doctora, la estoy viendo acá en la pantalla. Es una persona a la que quiero muchísimo y también es responsable de gran parte de la producción científica y también de mi tiempo en México. Me emociono cuando la veo tan activa.
Además de que la valoro muchísimo como profesional, la considero mi amiga y también una maestra, ¿ah? En la vida. Así que vaya para usted un abrazo, un beso acá de parte Igualmente, de mi igualmente. familia. Estamos re contentos acá. Solo necesito que me digan si la diapositiva avanza, como para poder comenzar. Sí, muy Sí, bien, perfecto. muy bien. Bueno, voy a tratar de ser breve. Cuando hablamos del universo o el cosmos andino, tenemos que entender de que existen distintas categorías espaciotemporales que se vinculan con actividades que son concretas, ¿ya? Dentro del devenir de las personas. No solamente en tiempos prehispánicos, sino también coloniales, y actualmente eso se sigue dando en donde tenemos llamemos esta división espaciotemporal entre el mundo de arriba, el mundo de abajo y el inframundo, en donde siempre existe esta conexión con los ancestros, con las deidades meteorológicas, con el cielo, particularmente el sol y la luna, y, como bien expresó el colega Arturo, con las montañas, ¿va? Algo que resulta interesante a nivel comparativo, y me gusta siempre citar a la doctora, es que este paisaje en donde podemos encontrar representaciones de animales, personajes, el vínculo que existe con las montañas en determinadas épocas del año es algo muy común en Mesoamérica y los Andes, ¿ah? Podríamos decir de que es algo panamericano en donde rituales vinculados con el agua, con la agricultura y sobre todo el especial respeto por los ancestros está siempre presente dentro de esta dinámica en la cual el cielo se hace parte de la vida de los seres humanos y los seres humanos de alguna manera le han sentido este firmamento. Acá en la imagen una expresión, una interpretación artística del cielo del desierto de Atacama en donde vemos expresado no solamente los componentes quechua del firmamento, sino también elementos locales, en donde la representación de animales, personajes, siempre está vinculado con estos ciclos agrícolas y rituales. Entre el año 1440 y 1532 aproximadamente, gran parte de los Andes, entre lo que es el sur de Colombia, el centro norte de Chile, centro oeste y noroeste de Argentina, incluyendo el altiplano de Bolivia y todo lo que viene siendo la costa y sierra del Perú, perteneció a lo que se conoce como periodo Tahuantinsuyo o imperio de los Incas, ¿ya? Los Incas no inventaron el hilo negro, como se dice, básicamente readaptaron situaciones previas para su propio beneficio, ¿ah? Mejoraron los caminos, construyeron templos en las partes más altas de los cerros y de alguna manera transformaron este paisaje que se encuentra representado en la división del arriba, el acá y el abajo. Acá tenemos una imagen proporcionada por Miguel Doura, en donde vemos la representación de este cosmo andino expresado en uno de los apus más importantes de los Andes, en donde el correr del agua, la existencia del apu, la existencia de tambos y caminos asociado con lagunas, quebradas y cuerpos de hielo le dan un sentido ritual a la existencia de los seres humanos en los Andes, ¿ya? En el contexto del mundo quechua, la astronomía y el calendario se materializó a partir de lo que se conoce como el concepto de los seques, ¿ya? Un seque corresponde a una línea imaginaria proyectada en el paisaje que no necesariamente es recta, que organiza una cantidad determinada de huacas. ¿Qué son las huacas? Son los lugares sagrados que pueden ser construcciones, tapachetas, que son acumulaciones intencionales de piedra, templos, plazas, plataformas tipo Ushnus, o, y aún más importante, aquellas montañas, fuentes de agua y cavernas que le dan un sentido cosmológico al entorno, ¿ya? En los trabajos de Tom Sideman dieron cuenta de este sistema de seque y por allá en el año 1983 Franz Tichy realizó una comparación entre lo que eran algunas orientaciones en la cuenca de México y la zona de Puebla con la posibilidad de proponer un sistema de seque en Mesoamérica. Esto ha estado en discusión y seguramente luego Rafael Simbrón va a hablar un poco más de esto, así que voy a ir avanzando. El sistema de seque se organizaba a partir de cuadrantes. La idea era que cada uno de estos 41 o 42 líneas proyectadas en el paisaje organizara una cantidad determinada de huacas y cada una de estas huacas estaba a cargo de un grupo o un linaje dentro de la organización social y política del Cusco, ¿correcto? Los seques no solamente tienen una expresión en el paisaje, sino también tienen una expresión calendárica y a nivel social, a nivel de lo que corresponde a la estructura del calendario,
y a partir de los trabajos realizados en distintas partes del continente y a partir de la comparación que podemos hacer con Mesoamérica, aparentemente también tendría un vínculo con el uso de algunas proporciones, ¿ah? Tiene que ver con la utilización de los 4.5, los 9 y los 18 grados dentro de la organización del círculo. ¿Correcto? Como ya les comenté, esta diversidad cultural, ambiental, se vio materializada en lo que corresponde principalmente al culto a los ancestros. Los ancestros siempre están presentes, se les rinde homenaje en fechas como principios de agosto, la fiesta del Día de Muertos dentro del mundo católico, las fiestas de las cruces están de alguna manera representados en las mesas rituales y podemos decir de que existe una línea que nos conecta con el pasado prehispánico. ¿Ya? ¿Qué sucede a partir de la llegada de los españoles? Existen órdenes estrictas y concretas de destruir los lugares de culto indígena. Se destruyen los templos, se levantan cruces, se levantan iglesias y a partir de lo que sabemos, y que existe una amplia bibliografía en México, muchas de las iglesias que se levantaron en Mesoamérica y en los Andes fueron de alguna manera construidas sobre antiguos templos prehispánicos, ¿ya? En la parte andina, particularmente en el norte de Chile y noroeste de Argentina, esto estuvo vinculado con lo que se conoce como el proceso de extirpación de idolatría, en donde de alguna manera se tenía el propósito de sustituir y transformar la adoración de los ídolos y los templos prehispánicos a lo que se conoce como el culto a los santos, las vírgenes, dentro de la tradición cristiana, ¿ya? Incluyó tanto una violencia física así como simbólica, mediante inclusive la destrucción física de estos ídolos o huacas que eran en algunos casos móviles, ¿ya? Existe abundante información, no solamente a nivel etnográfico, a nivel etnohistórico, en donde se prohíben la realización de fiestas, se prohíbe el uso de máscaras, de atuendos, la realización de algunos ritos vinculados con las chacras, que son los campos de cultivo, además de ceremonias vinculadas con el entierro o la adoración a los difuntos, ¿ah? En donde generalmente se llevaban ropa, se les daba de comer a estas momias que eran básicamente parte del cosmos andino, y esta situación, de alguna forma, transformó no solamente la estructura social y política del mundo andino, sino también se materializó en lo que conocemos como el conocimiento, digamos así, el mundo sincrético y el mundo cristiano y colonial que da origen a la tradición mestiza que vemos en la actualidad. Un elemento interesante de tener en consideración, no sé si todavía me están escuchando, creo que sí, tiene que ver con la orientación de las iglesias, ¿no? Que generalmente apuntan hacia puntos solsticiales, la salida del sol en los equinoccios. Eventualmente se elige la orientación del acceso o el altar para marcar la salida o la puesta del sol en fechas dedicadas a los santos o a la fecha de construcción de la iglesia, entre otras fechas importantes. Y a partir de la información colonial sabemos que esta representación cristiana de alguna manera incluyó los elementos del cosmos andino que hacen mención al sol, la luna, a un dios creador conocido como Huiracocha, a la pareja primigenia, ya elementos astronómicos vinculados con la observación del cielo. Esta tradición podemos remontarnos un poco más e inclusive ir al periodo medio, en donde el desarrollo cultural tiahuanacota en el altiplano de Bolivia también de alguna manera nos muestra elementos que se vinculan con las tradiciones actuales. Acá tenemos una imagen del pueblo actual de Tiahuanaco, la zona arqueológica ubicada en el altiplano de Bolivia, y esta orientación nuevamente equinoccial hacia la salida del sol en los templos ubicados en la zona arqueológica, ¿correcto? Solamente como un antecedente. Acá tenemos la representación, la vista aérea de Calasasaya y la vista hacia la salida del sol en los equinoccios, además de la utilización de una línea de balcones para la puesta del sol en los solsticios de junio, equinoccio y solsticio de diciembre, ¿ya? Algo interesante es que tras la incorporación de las tradiciones americanas al mundo cristiano, muchas de las iglesias son destruidas, se utiliza la materia prima para levantar los templos cristianos y se respeta la misma orientación que los sitios arqueológicos ya mencionados. Acá tenemos el caso de la iglesia de San Pedro de Tiahuanaco, que respeta básicamente una orientación muy cercana a los equinoccios. Y también tenemos la Basílica de Nuestra Señora de Copacabana, en donde también hemos realizado trabajo. Un detalle particular
del altiplano de Bolivia es que además de la utilización de la orientación de los templos, se utiliza la observación del sol en el cenit, ¿ya? El cenit corresponde a la posición más alta del cielo con respecto a un observador, y en el caso del altiplano de Bolivia, la observación del cenit coincide con la celebración de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Entonces acá tenemos una mezcla en donde la tradición solar se incorpora al culto de la Virgen y lo vemos materializado en las fiestas modernas. Como ya les comenté, astronómicamente, el cenit corresponde al paso del Sol por la vertical, es decir, a 90 grados con respecto a alguien posicionado sobre la Tierra, y va a depender de la latitud geográfica en la cual nos encontremos, ¿correcto? Si estamos ubicados, por ejemplo, en el trópico de Capricornio, el paso del Sol por el cenit va a ocurrir en días cercanos a el solsticio de verano, es decir, diciembre para nosotros que estamos ubicados en el sur. Para las personas que están ubicados en el Ecuador, el paso del Sol por el cenit ocurrirá para los equinoccios. Y para la zona mesoamericana, ¿ya? Y acá nuevamente nos remitimos a los trabajos de la doctora, que retoma trabajos anteriores, se vincula con fechas utilizadas para poder realmente, a partir de la observación astronómica en las cercanías de la zona de Copán, en la latitud de los 14 grados y 52 minutos. Vamos avanzando. El trópico de Capricornio, 23.5 grados de latitud sur, incluye lo que es el desierto de Atacama y noroeste de Argentina. En esta zona existe una amplia tradición vinculada con el culto a los ancestros, con el culto al agua. Acá tenemos una imagen del norte de Chile, en el poblado de Socaira, en donde vemos básicamente esta misma representación de las huacas cusqueñas, pero a partir de la utilización de una botella con alcohol en una fiesta vinculada con la limpia de canales. En este pueblito, principalmente, básicamente lo que encontramos es nuevamente una organización ritual del espacio. Aparentemente estarían presentes nuevamente estos que son estas líneas, y estas huacas están representadas por estas montañas que son bastante altas, que superan en promedio los 5.000 o 5.500 metros sobre el nivel del mar. Acá Franz Tichy, Mariscotti y Gorlitz propusieron la existencia de algunas líneas de visión que etnográficamente también son reconocidas como importantes, ¿ya? Entonces nuevamente tenemos este vínculo con las montañas, la utilización de la línea de visión y eventualmente la importancia que tiene el cenit, particularmente para el solsticio de diciembre en la región. Solo para nombrar, tener en cuenta que la propuesta de Franz Tichy presupone, mejor dicho, el conocimiento de una geometría y también el conocimiento de esta latitud geográfica, y que eventualmente, y digo yo porque tiene que ser un tema a tomar en consideración, podríamos pensar incluso en un modelo geográfico a nivel prehispánico que no solamente estuvo presente en Mesoamérica, sino también en la zona andina. Para la provincia de Jujuy, estamos realizando un trabajo que incluye iglesias del sector de Puna y sector de la Quebrada, ubicado entre los 22 grados y los 23 grados de latitud sur, ¿ya? Algunas de estas presentan una decoración externa bastante sencilla, son edificios que han sido restaurados de manera periódica, pero que fueron construidos en sus inicios entre finales del siglo XVI, durante el siglo XVII y algunos inclusive hasta el siglo XVIII. Muchos de ellos respetan la orientación de la quebrada Humahuaca, que corresponde a una orientación norte-sur, y como ya les comenté, esta parte del territorio del noroeste de Argentina también está atravesada por el trópico de Capricornio, lo cual nos llama bastante la atención. Y un caso particular y bastante interesante corresponde a la capilla de la Inmaculada Concepción de Guacalera, construida durante el siglo XVII, y que está precisamente ubicada en la mera, en el mero trópico de Capricornio, y es precisamente la fiesta dedicada a la Inmaculada Concepción para el 8 de diciembre, a la cual está conmemorado el templo, que es la fiesta principal. Entonces podríamos de alguna manera remitirnos a esta utilización sincrética del culto a los santos para poder marcar precisamente una fecha muy cercana al solsticio, y por qué no pensar de la cuenta juliana con respecto al gregoriano. Otro tipo de orientaciones respetan básicamente como la iglesia de San Francisco de Tilcara. Y acá tenemos algo que resulta todavía más interesante, que tiene que ver con la utilización, mejor dicho, que para la fiesta principal, para la fiesta patronal, muchos de los santos de las iglesias de la región se trasladan como si fueran huacas móviles hacia el templo principal, a través de procesiones, a través de caminos que han sido transitados desde
tiempos prehispánicos. Y un elemento que resulta también interesante es que no siempre la orientación tiene que ver con algo astronómico, ¿ya? Generalmente cuando trabajamos en arqueastronomía medimos el eje de simetría de los templos y muchas veces intentamos de que toda la información calce en lo astronómico, y precisamente en este caso no lo encontramos, pero sí la información está presente en las fechas dedicadas al culto a los santos, como en el caso de San Francisco de Asís, en la iglesia de Yagi en Jujuy. Acá tenemos otra fiesta dedicada al mes de agosto, que corresponde al mes de la Pachamama, como les comenté, en la iglesia de Purmamarca, levantada durante el siglo XVII, también su procesión, y el ejemplo, uno de los ejemplos más interesantes que fue trabajado por Ochoa a partir del año 2016, quizás un poco antes, que tiene que ver con la utilización de estas fiestas de vírgenes y huacas dentro de la tradición cristiana, asociado a templos del periodo incaico, ¿ya? Particularmente en este caso, en la fiesta de la Virgen del Rosario de Sisilera, se utiliza la fecha cercana al equinoccio de primavera para poder realizar la fiesta de la Virgen, que se realiza en un templo que está ubicado a los pies de una montaña. Y lo más interesante es que en la parte más alta del cerro, ubicado a 4.800 metros sobre el nivel del mar y sobre una estructura de tipo incaica, se instala básicamente una cruz hacia la cual algunas personas suben a rendir culto a la montaña, culto a otras montañas ubicadas en el altiplano y en la cordillera de Jujuy y Salta, y sobre todo al sol y eventualmente a la luna, ¿correcto? Ya para ir terminando, hacer énfasis en que la utilización de las fiestas patronales no tiene un orden azaroso. Aquí, a partir de un análisis que corresponde a la utilización de las fechas con respecto a los valores de declinación, es decir, la distancia angular con respecto al ecuador celeste, nos damos cuenta de que existen grupos de fechas que se van repitiendo, principalmente en momentos del año cuando llueve o cuando se acercan las lluvias digámoslo así, en el noroeste de Argentina y en la parte más alta del desierto de Atacama. La utilización de fiestas dedicadas a los santos y a las vírgenes aparentemente estarían vinculados con esta reminiscencia andina, vinculado con el culto a la lluvia, con el culto a los ancestros y eventualmente con la petición para que este año que viene sea próspero a partir de los pagos que se realizan a la Pachamama a través de la Virgen o a través de el santo de turno. Para terminar, decir que la orientación y el diseño arquitectónico de iglesias y asentamientos sugieren diferentes criterios, entre ellos los astronómicos y paisajísticos. Desde mi punto de parecer, posiblemente relacionados con la observación de la naturaleza, tal cual lo define muy bien la doctora Johanna, la meteorología y elementos astronómicos como el sol y la luna. En este contexto, el culto a los cerros, que son definidos como huacas, dataría al menos desde los periodos medio y tardíos, es decir, el periodo Tiahuanaco y Tahuantinsuyo, actualmente presentes en la organización del calendario cristiano y en manifestaciones de la religiosidad popular en el área de estudio. Finalmente, podríamos asumir que esta tradición cultural, que hoy se define como indígena y mestiza, tiene una larga duración y que eventualmente podríamos vincularlo con la utilización del cenit, ¿ya? Para fechas vinculadas con el solsticio de diciembre. En particular, para la zona cercana al trópico de Capricornio y que de alguna manera permite no solamente conocer el territorio, sino también conocer los tiempos de siembra, cosecha, los ciclos de lluvia, y que eso tiene como consecuencia una organización social y del territorio que es propia de las sociedades indígenas prehispánicas, coloniales y actuales del desierto de Atacama y la quebrada de Humahuaca. Con esto termino, agradezco el espacio y rindo un homenaje a la doctora y también a nuestro amigo ya fallecido Tom Saema, con el cual pudimos compartir por allá en el año 2015 en algunas reuniones dentro del Instituto de Investigaciones Históricas, precisamente tratando sobre estos temas y abordando de alguna forma la aplicabilidad del sistema de seques en sectores muy alejados del Cusco. Muchísimas gracias y quedo abierto a cualquier tipo de pregunta o comentario que ustedes tengan. Muchísimas gracias, doctor Moyano. Y bueno, vamos a dar paso ahora mismo a las preguntas o comentarios, si es que existieran en el foro presencial, en la ENA, o por los diversos canales en los que se está transmitiendo este evento. Y bueno, la doctora Broda, que si quisiera comentar algo. Al final. Sí. Sí, está Hola. bien. Soy Mariana. Hola, Ricardo. Qué gusto verte y gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Solamente pedirte si podrías
elaborar un poquito más sobre esta relación analógica que comentaste que hay entre, si entendí bien, los bultos de los santos que se mueven en las procesiones y las huacas como cerros. O sea, si hay como un poquito más que pudieras profundizar al respecto de esa analogía muy interesante. Y tal vez incluso si tú identificaste algún símil con algo que pasa acá en México, en tu estancia por acá. Gracias. ¿Sabes que se me cortó el internet? Acabo de volver. No sé si se dieron cuenta, no escuché tu pregunta. Me colgué, perdón. No te preocupes. Te preguntaba si podrías profundizar o hablar un poco más, unos minutos, sobre esta relación analógica entre las huacas como cerros y estos bultos de santos que se mueven, que comentabas. No sé si podrías como elaborar un poco más sobre eso, y te preguntaba si habías identificado algún símil de esta relación analógica acá cuando estuviste en México. Mira, puedo referirme básicamente al ponente siguiente, que creo que es Rafael, con el cual tuve la oportunidad de visitar innumerables veces la zona de Xochimilco y Milpa Alta. Y son asombrosas las analogías, digo yo. Porque actualmente la gente cuando pasa frente a los templos, a las iglesias, que respetan generalmente estas orientaciones hacia las montañas, hacia los cursos de agua y eventualmente hacia algunas fechas astronómicas, se persignan incluso mirando a la montaña, ¿no? Y luego giran y entran al templo de alguna forma conectando de manera vivencial, digámoslo así, esta situación en la cual la montaña es parte de la vida de los seres humanos en la cuenca o en el altiplano o en el desierto, y en donde creería yo también que se encuentra representado a través de los templos cristianos, ¿no? De acuerdo a la información etnohistórica, por lo menos para la parte andina, sabemos que muchos de los santos se apropiaron de la esencia de estas deidades prehispánicas. Uno de los ejemplos más concretos es la representación de Illapa, que es el dios del trueno y el relámpago, vinculado con Santiago Apóstol, y con la utilización permanente y el culto que se le rinde a deidades vinculadas con la meteorología. Tenemos un montón de ejemplos allá en México. La fiesta de las cruces, la fiesta del Día del Muerto, y creería yo que los ejemplos más concretos, y creo que se habló bastante durante el día de ayer y el día de hoy, tiene que ver con las orientaciones de los basamentos y la utilización de las ceremonias, o sea, la incorporación de la montaña a la ceremonia dentro de la vida ritual de los seres humanos en ambas regiones. Sería súper interesante. Yo siempre agradezco a la doctora que me haya invitado al seminario que realizaba allá en la ENA y en la UNAM, en donde tratábamos estos temas y en donde teníamos la oportunidad de realizar esta comparación que es muy rica, ¿no? Y nos dábamos cuenta de que si bien la manifestación, digamos, si la cultura material es un poco distinta, lo que existe detrás, que viene siendo el alma, el sentir de los seres humanos, es prácticamente el mismo. Muchas gracias. ¿Existe alguna otra pregunta en sala? Porque si no, para dar paso a la pregunta que nos hacen de Facebook. Ya. No hay preguntas en sala, ¿cierto? Leo entonces la pregunta de Facebook, que dice: ¿cuál es la diferencia de la orientación en las iglesias europeas antes y durante el siglo XVI con respecto a la mayoría de las iglesias construidas en el mismo siglo en Mesoamérica? Si, como mencionaste, la mayoría de ellas aquí se orientaban con respecto a la posición del sol en el cenit. Bueno, en estricto rigor no dije que se orientan a la posición del sol en el cenit. Las iglesias, de acuerdo al orden canónico, debían respetar la orientación de la salida del sol o, en su efecto, la puesta del sol para generar el efecto contrario, ¿ya? El tema es que existe una variabilidad de orientaciones que van desde los puntos solsticiales, la salida del sol en los equinoccios, fiestas patronales, orientaciones cardinales, el norte, el sur, orientaciones que tienen que ver con la topografía, como bien mostré en el caso de la quebrada de Humahuaca, y también respetan orientaciones geográficas, y eso se da tanto en Europa como en Mesoamérica, como en los Andes, ¿ya? Entonces, cada caso es particular. Si bien el orden canónico establece que las iglesias deben orientarse hacia el oriente, valga la redundancia, tenemos una amplia variabilidad de orientaciones que tienen su explicación
en cada uno de los casos y zonas estudiadas. Doctora Broda, muchas gracias por la respuesta. Doctora Broda, ¿quisiera comentar Sí. algo? Un comentario muy general, saludar a Ricardo, ya nos saludamos, me da muchísimo gusto que has podido participar y de verte después de un tiempecito ya de la pandemia y todo eso. Eres un gran conocedor de estudios comparativos de los Andes y de Mesoamérica. Tienes mucha experiencia aquí con nosotros en México y a través de tu formación con Stanislaw Ivaniševsky y nuestras colaboraciones, y veo que has avanzado bastante con más ejemplos, más trabajo de campo, y de veras me da un enorme gusto todas esas exposiciones de esta mañana y da ánimos debemos hacer esfuerzos de seguir publicando resultados, porque realmente es una especialidad pues un poco marginal y que no siempre recibe suficiente apoyo. Quizás no está, pues sí se puso de moda con nosotros, con todos nuestros trabajos, pero hace falta apoyarlo más y hace falta seguir con las colaboraciones contigo en Chile y en Argentina y acaban de tener el gran Congreso de Arqueoastronomía que antes nunca faltaba y ahora sí ya falté. Estoy aquí, me da muchísimo gusto y te felicito por la profundidad de tus investigaciones y tus conocimientos que has acumulado a lo largo de los años. Y estamos recordando, aunque ustedes no conocieron a Franz Tichy, pero me da gusto que lo usas, que lo citas. Ese artículo sobre el sistema que sé que es en Mesoamérica fue criticado muchísimo. El pobre Tichy lo criticaron mucho y realmente no fue colaboración directa con Tom Sidemer. Pero tú que has colaborado mucho fuiste alumno de Tom Sidemer, también recordamos su última visita a México y recordamos que nos falta mucho su presencia. Franz Tichy murió en 1990, ya hace mucho tiempo. Y entonces aquí están ustedes, estamos aquí para seguir con estas investigaciones que se han ganado más reconocimiento, yo creo, pero hace falta mucho más trabajo y queda en manos de tuyas y de muchos colegas que también vamos a tener el gusto de tener una sesión sobre los Andes, ¿no? Que espero que nos acompañes también. Y ya nos preparamos para escuchar a Rafael Simbrón, con el que tú has colaborado mucho. Muchas gracias, Ricardo, y felicidades por tu bebida. A usted, doctora, le mando un abrazo gigante y sabe que acá la queremos muchísimo en Chile, así que cuando quiera está recontra invitada para que nos visite. Gracias, muchas gracias. Gracias, Yoyochi. Gracias, doctora. Gracias, doctor Moyano. Pues vamos a continuar con la tercera ponencia de esta mesa, que se titula Las cruces punteadas teotihuacanas de Santa Cruz, Acalpixca y San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco en Ciudad de México. Quien nos presenta esta ponencia es el doctor Juan Rafael Simbrón Romero. Él estudió la licenciatura de Diseño de los Asentamientos Humanos en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, hizo una especialidad en Planeación Regional y Urbana en el Politécnico en Polonia, tiene una maestría en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y un doctorado en Estudios Arqueológicos de esta misma escuela. Hizo su estancia postdoctoral en 2 años con beca CONACYT en la División de Ciencias y Artes del Diseño en la UAM Unidad Xochimilco y publicó su tesis de maestría bajo el título Paisajes tallados en piedra en Xochimilco y Milpa Alta, una guía arqueológica del sitio de Cuailama en Xochimilco y varios artículos, revistas y libros
científicos y comerciales sobre temas arqueoastronómicos al sur del Valle de México. Participa desde hace 10 años en el Seminario de Arqueoastronomía en la UNAM. Es miembro de la Sociedad Interamericana de Astronomía Cultural, SIAC, y recientemente ingresó al Consejo de la Crónica de la Ciudad, con interés en el estudio de la región sur de la Ciudad de México, Portales, Ermita, Iztapalapa, Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, sin ser específicamente cronista de algún lugar. No trabaja en ninguna institución gubernamental o académica y toda su labor de investigación se hace con el financiamiento familiar. Bueno, sin más, queremos dar la palabra al doctor Simbrón Romero, por favor. Sí, yo quiero mucho a la doctora Broda, porque siempre fue para mí una guía, una maestra, una amiga. Ella confió en mí al llegar a la ENA, porque yo venía de un área que no es historia, que no es la arqueología, incluso con un promedio bajo, sin beca, y siempre estuvo dispuesta a ayudarme a, a realizar mis trabajos. Gracias a ella pude obtener un grado de maestro con mención honorífica, y compartimos muchos temas interesantes durante esa época, sobre todo en las positas y todo ello. Ella supo conducirme por buen puerto, y estoy muy sensible, muy agradecido por todo lo que hizo por mí. Muchas gracias, muchas gracias. Ella siempre fue para mí una persona que me supo orientar, y cuando fuimos con Aveni a Xochimilco con sus alumnos, pues conocí la cruz punteada de Santa Cruz Acapisca. Yo no conocía más que el trabajo hecho por Carmen Cook de Leonard, pero con Aveni conocí que ahí había la cruz punteada de Santa Cruz Acapisca. Pues un abrazo a mi profesora. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Y a todos mis compañeros, muchas gracias por estar con ustedes. Bueno, vamos a empezar. No funciona. Ya está la presentación puesta, doctor, en la pantalla. Pero no funcionan Te la va a pasar. Ah, ¿tú la pasas? Sí, de aquí la pasamos. Bueno, recientemente se descubrieron algunas cruces punteadas por el arqueólogo Palacios. Se descubrió esta cruz punteada que vemos aquí en la pantalla. Este dibujo también es de Palacios, el arquitecto, el arqueólogo Palacios, y nos está mostrando 4 cruces punteadas en Santa Cruz Acapisca. La cruz punteada de Coahuilama, la que sigue, la cruz del Cerro La Palma, cruz Coatepec, y la cruz cuadrada de Daca 4. Son 4 cruces punteadas que existen en la región de Xochimilco, de Santa Cruz Acapisca y San Gregorio Atlapulco. Estas cruces que vemos aquí, casi las medí con brújula, y casi tienen un norte, un azimut que nos marca norte-sur, casi por 3 grados de diferencia con respecto a la cruz. Es decir, que casi están alineadas de norte-sur a 3 grados de diferencia. Esta cruz cuadrada AK4 del Cerro La Palma, perdón, esta es del Cerro Jilotepec, pues
Híjole, disculpen, estoy un poco desconcentrado, pero pues mejor quisiera un momento. Estas cosas, voy a hablar sobre el urbanismo indígena en el Xochimilco, a través de las cruces punteadas. O sea, voy a tomar la hipótesis del urbanismo indígena, cómo alineaban sus estructuras prehispánicas en el territorio. Entonces, aquí tenemos dos estructuras prehispánicas: estructura Barrio La Planta y estructura Tenescalco. Estas cruces punteadas posiblemente se ocuparon para alinear estas estructuras para orientar estas estructuras perdón, voy a tratar de concentrarme. Pase la siguiente, por favor. Bueno, esta es una cruz cuadrada que se descubrió recientemente y que tiene una orientación hacia unas fechas del cenit. O sea, esta cruz la medí con brújula y marca el cenit en la región de San Gregorio Tlapulco. Bueno, esta cruz cuadrada se descubrió hace poco en la región de Xochitepec, San Gregorio Tlapulco. Esta cruz cuadrada es en el Cerro Quilotepec. Está cerca de Santa Cruz Acapixca y tiene unos ejes que no son completamente rectos entre sí, sino tiene una ligera desviación, una ligera desviación en sus ejes, pero los ejes que medí tienen relación con el cenit y con la fecha de enero, del 22 de enero más o menos. Pues sí, la que sigue, por favor. Pues sí, el sol se pone en el Pico del Águila del Ajusco el 25 de febrero y el 15 de octubre. Vista desde esta cruz punteada, se ve el 25 de febrero y el 15 de octubre. La que sigue, por favor. Su eje de alineamiento desde la estructura es de 110 grados a 290 oeste. El 29 de enero al 12 de noviembre, falda norte del Teutli, y el 16 de mayo al 27 de julio, norte del Cerro de la Campana. O sea, el 16 de mayo es importante porque marca el cenit en Xochimilco, que es cercano a la fiesta de híjole. A ver la que sigue, por favor. Hay el Cerro La Palma, hay otra cruz punteada de San Gregorio Tlapulco,
Te agradecemos disculpen. mucho y apreciamos mucho todo el cariño que le tiene a la doctora. Yuyulsin, si quieres cerrar. Sí, gracias Mariana. Pues bueno, no sé si hubiera en sala o en redes preguntas, digamos, más generales o preguntas que hayan quedado para alguno de los otros ponentes. Yo creo que podríamos retomarlas o si existiera eso, si existiera preguntas o comentarios em, a nivel general. ¿Tenemos en sala o en redes? No, me parece que acá... Ah, sí. A ver, Ok, sí, espérame. Acá hay un gracias. comentario que le van a pasar el micrófono. Gracias. Gordito Cimbrón, ya al ratito te incorporas a tu ponencia, vas bien, y bueno, es interesante todo ese trabajo que has desarrollado ahí en Santa Cruz, Acalpiscan, y son interesantes estos alineamientos sobre el pico de esta importante montaña, que es el Ajusco, y bueno, esperemos que al rato ya nos aclares tú esa familia del 65 que te sale ahí con el 25 hay 25 de febrero y 17 de octubre. Ya después nos hablas con más calma, que es interesante, sí, este periodo de 130 días, que sabemos es la mitad de 260, y estos elementos interesantes en los múltiplos del número 13, número 20 y otras actividades que hemos estudiado aquí en el seminario. Entonces, que estés muy bien, Gordo Cimbrón, ánimo, nos vemos pronto y a ver si al ratito charlamos. Que estés bien. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Es que Nada, doctora. El doctor se emocionó mucho. Se emocionó mucho, doctora, y ya no pudo. Pero a lo mejor, doctora Johanna, es que si yo usted me quiere tuve que hacer... ausentar un momento. No se Me preocupe. tuve que ausentar un momento. Pues ¿Ustedes sí, creen que regresa? O sea, me dio muchísimo gusto verlo y escucharlo. Es que él acaba de regresar de Argentina, no sé si les dijo. Supongo que esta madrugada del Congreso de Arqueoastronomía, el Congreso Mundial, que es cada tantos años, se había pospuesto por la pandemia, y él asistió a Argentina. Como los últimos años, él ha cuidado mucho la relación con los arqueoastrónomos sudamericanos. Es muy valiente su labor desde esos lejanos años que fue mi alumno, como él mencionó, que se presentó como él venía de diseño urbano, algo de planeación urbana en la UAM Xochimilco, y ya tenía interés, había hecho estudios de Acalpixca y tenía interés en esos temas, y llegó conmigo hace muchos años. Fue compañero de muchos colegas actuales y hizo la maestría conmigo y luego el doctorado con Stanislav Ivanichevsky, y lo apreciamos mucho. También publicó un libro muy bonito sobre todos esos restos de piedras y de marcadores que están en el paisaje de Xochimilco. Es muy importante porque, aunque en los últimos años en Xochimilco ha habido mucha destrucción del medio ambiente, y porque se ha construido mucho, se ha ampliado muchísimo la urbanización en Xochimilco, que es destructora de del paisaje. Y entonces es muy meritorio esas investigaciones que él ha hecho, en parte junto con Ricardo Moyano, que es más experimentado todavía en arqueoastronomía y mediciones. Y no sé si Ricardo nos puede hacer algunos comentarios más, porque ellos han colaborado mucho. Y también hay, por ejemplo, el actual alumno en la maestría con nosotros en el posgrado en historia, también Israel Escamilla. Él es de
Xochimilco y no precisamente estudia la gastronomía, pero el paisaje ritual también es Xochitepec. Entonces, en Xochimilco, como muchos sabemos, hay muchísimos restos interesantes en términos rituales del pasado prehispánico. Y también se ha trabajado bastante en archivos en el CIESAS. Esto fue en el CIESAS hace 30 años. Hay publicaciones de archivos del siglo XVI. Y Xochimilco ciertamente es una de las alcaldías más interesantes en términos culturales para la Cuenca de México, ya por su antiguo sistema de chinampas. Entonces, la exploración de Xochimilco realmente es muy importante y Rafael Simbrón tiene muchos méritos en eso. También existe una muy bonita revista sobre los restos culturales en Xochimilco, donde hemos colaborado en el pasado. Pues eso puedo decir en términos generales. Tuve que salir un momentito. Pensaba asistir toda la tarde presencialmente, pero es tan maratónico este evento que se ve tan bien en el internet que en cierta manera se ve mejor que estando allí. Entonces me van a disculpar todos, pero me voy a seguir en la casa. Porque sí quería escuchar a Mariana, a Raquel, ya no sé si viene Alejandra Gámez, viene personalmente sí, o va a ya ser. Está aquí. Alejandra Gámez ya está aquí. Sí, pues eso me da muchísimo pena si no la voy a ver personalmente. Pero no, ya estoy completamente agotada y se ve tan bien en el Zoom y se puede conversar tan bien en el Zoom y también mis actuales alumnos como yo, Yurtsin, y ayer Santiago y Gairan le echan muchas ganas de moderadores, entonces se puede conversar muy bien, pero me disculpo porque simplemente no me alcanzan las energías ahorita y corriendo a la N. Ya nos ponemos de acuerdo, Alejandra. Pero déjale el libro, la tesis, déjalo con alguien, por favor. Sí. Es la tesis de nuestro común alumno. De Ramón. Pues, sí. Sí, yo me organicé con Arturo anoche para asistir, pero es demasiado maratónico esto. Y no con mucho interés voy a estar presente a los 3 para escucharte a ti, o a lo mejor pueden adelantar un poquito. No, pues nada más es 1 hora. Sí, te voy a escuchar con muchísimo interés y les comento, me tomo muy en serio, les comento a todos. Estoy presente con todos, pero realmente funciona muy bien el Zoom, porque es toda la pantalla y es más fácil que estar ahí. Muchas gracias. Joana, luego no hablamos. te preocupes, aquí de como quiera te tenemos cerca y nos estás viendo. Sí, o sea, hay muy buena comunicación. Sí, me da muchísimo gusto verte. Sí, tenemos muchas cosas pendientes, entre otros el examen profesional de tu alumno, que también es sobre paisajes rituales. Sí, sí. Se fue ya Arturo, bueno, ya Arturo por ti. ¿Ya? Ah, ok. Bueno, yo te dejo la tesis con Alicia o con Arturo, tú sí. Dime, ¿con quién? Sí, sí. Bueno, pues muchísimas. De acuerdo, no sé quién veo yo primero. No está Alan, ¿verdad? No está Alan ni Santiago. Están Alan o Santiago, porque ellos sí los voy a ver. Sí, Alan, lo dejamos a Alan. Déjaselo con Alan, por favor. Está bien, doctora, sí, con porque Alan. Sí, por favor.
Bueno, pues ya para cerrar esta mesa, solo quisiera agregar que mandan muchas felicitaciones a todos los ponentes por tan interesantes presentaciones y sobre todo, bueno, a mí me gustaría destacar, ¿no? En relación también con la conferencia magistral de este día del doctor Montero, ¿no? Como el aporte de la doctora Broda, sin duda, además, digamos, de la parte académica y desde la cuestión del análisis de los datos y los estudios arqueoastronómicos y etnográficos, históricos, etnohistóricos, ¿no? Tienen también esta, creo que lo hemos comentado muchas veces en nuestro seminario, en nuestro taller, tienen también esta función, ¿no? A partir, como lo destacaba el doctor Montero, a partir de la necesidad de una educación, ¿no? Que se enfoque en cuestiones ambientales, ecológicas. Entonces, pues tiene el enfoque que usted ha planteado a lo largo de toda su obra académica, creo que sin duda tiene repercusiones no nada más en la cuestión académica en el libro, en los libros, en los artículos de difusión, sino más allá de, ¿no? Además, bueno, de la parte de la identidad y toda esta parte social, como ya también lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, me gustaría ir cerrando el día de hoy esta mesa. Muchas gracias a los ponentes, desde el conferencista magistral, al doctor Arturo Montero, al doctor Bernardo Morante, al doctor Ricardo Moyano y al doctor Juan Rafael Simbrón, y por supuesto pues a todos los que estuvieron pendientes y escuchándonos. Les quiero recordar que a las 3 de la tarde estará la conferencia magistral Simbolismo, Cosmovisión y Ritual del complejo Cerro Pirámide Santuario de la Virgen de los Remedios en Cholula, a cargo de la doctora Alejandra Gámez Espinosa, también alumna de la doctora Johanna, y después a las 4 de la tarde da inicio la mesa 4, Paisaje Ritual y Culto a la Montaña, así que por favor, pues es importante, ¿no? Seguir el evento en estos canales. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias, Yoyotse. Gracias.